de inmediato le doy pase al doctor, no le puedo decir doctor, ¿cómo lo nombró? Quique. Enrique. ¿Quique? Quique. ¿Cómo estás, Quique? Bien, muchas gracias. Bienvenido y muchas gracias por aceptar venir al programa. Sí, un poco pomposa la presentación, pero en No, realidad... no, yo sé que tú eres, ¿te puedo tutear? Sí, claro, por supuesto. Y yo sé que eres humilde, pero hoy día preguntaba a varios colegas tuyos, psiquiatras, psicoanalistas, porque yo sí creo que este tema tenemos que tratarlo de manera seria, ¿no es cierto? Definitivamente. Y preguntaba, ¿quién es el especialista en adicción? Y fue unánime, todos dijeron, Enrique Roig es el que más ha estudiado la adicción en el Perú. Entonces, mi primera pregunta que quiero hacerte, y que creo todos nos hacemos, es una sola, o sea, primero, ¿qué es la adicción? Y segundo, ¿todos somos potencialmente adictos a algo? ¿Nacemos adictos? ¿Nos hacemos adictos? ¿Cómo es este problema? Okay. Mira, de repente comenzar con el interés de la adicción, porque para mí es una condición que me conmueve mucho por la cantidad de sufrimiento, la cantidad de dolor que se genera no solamente en la persona, sino en la familia en general, ¿no? O sea, yo creo que cuando nace un adicto, muere una familia. Casi es una ecuación de ese tipo, ¿no? Los intentos que hay por tratar de ayudar, la búsqueda de diferentes tipos de soluciones, realmente para la gente que está involucrada es sumamente frustrante. Es un campo que yo te diría es relativamente nuevo, tendrá 40, 50 años, y es una situación que se viene multiplicando a una velocidad espeluznante. Entonces, una de mis preocupaciones es cómo ayudar, o sea, qué hacer. Y creo que hay varias cosas que uno tiene que hacer. La primera es no esconderlo, entender que es una enfermedad, pero subrayado. O sea, es tan enfermedad como puede ser una diabetes, como puede ser una condición cardíaca, y es una enfermedad cerebral. ¿Y es una enfermedad curable o una persona que nace adicta muere adicta? Ok, de repente ahí tendríamos que hablar un poquito más, ¿no? O sea, siempre hay factores predisponentes, desencadenantes y determinantes, que en el momento que se juntan van a generar una condición. Si tú, por ejemplo, piensas en 10 personas que comienzan a consumir, la estadística te enseña que el 10%, es decir, uno va a hacer una adicción. ¿A consumir qué? Porque consumir alcohol, consumir cocaína, consumir marihuana, psicotrópicos, pastillas, es decir, tú traes un potencial genético, tienes factores ambientales, tienes factores sociales, tienes diferentes tipos de factores que se van juntando y explotan en un determinado momento. O sea, tienes una vulnerabilidad, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que viene con un trastorno de personalidad que nosotros denominamos borderline, que básicamente es un tema que tiene una estructura biológica con una vulnerabilidad y que además se trata de una desregulación emocional. Es decir, es una persona que no puede manejar la intensidad de sus afectos, tiene una serie de conflictos que determinan un tipo específico de relaciones, vivencias dentro de estas relaciones y, por ejemplo, estas personalidades tienen mucho más posibilidad de entrar a un proceso adictivo. Ahora, a ver, digamos, vamos por orden. Me ha chocado esta frase que has lanzado al inicio: cuando nace un adicto muere una familia. Estoy completamente de acuerdo, porque la familia a veces sufre tanto que se ve, o sea, la angustia la lleva a cometer algunos errores y, por ejemplo, en la gran mayoría de casos los terminan internando en centros que les ofrecen pues la cura absoluta y finalmente terminan siendo cárceles horrorosas donde los pacientes, los internos ni siquiera pueden salir de sus habitaciones. Entonces, el primer punto, Enrique, que te quería explicar de manera tajante: ¿se puede hablar de un factor genético en la adicción?
Sí, o sea, hay una predisposición genética en algunos, o sea, así como hay personas fuertes físicamente, ¿Ya? débiles estructuralmente a nivel emocional y a nivel de estructura cerebral, hay gente que es más fuerte que otra. En el caso de la adicción, por ejemplo, la exposición al tipo de X que sea, llama tu cocaína, pasta, alcohol, etcétera, etcétera, va con el uso repetido a generar un cambio en el sistema, digamos, de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor. Tú sabes que a nivel de cerebro nosotros nos comunicamos por la sinapsis de las neuronas, es decir, tienes una neurona acá y va a hacer contacto, y el contacto que se hace es un contacto bioquímico, es decir, hay ciertos intermediarios químicos que van a estimular y así va a pasar, digamos, la conexión de las neuronas. Cuando tú, por ejemplo, consumes cocaína, consumes marihuana, alcohol. O sea, sí, cada uno tiene una particularidad, pero Yeah. lo que van a hacer es van a estimular el sistema dopaminérgico y van a generar que haya mucho más dopamina, que es un intermediario químico que te va a generar una excitación. Te lo pongo de esta manera. Si tú tienes un trabajo lindo, estás contenta, tienes una buena relación de pareja, tienes una buena vida, tú vas a tener una serie de sensaciones de agrado. Vamos a ponerle un número hipotético, tú puedes moverte en 5, es un poco así didáctico. Un grado 5 de placer. De placer. Cuando tú comienzas a entrar en este tipo de consumo, hay drogas que te dan desde 2 a 10 veces la cantidad de estimulación. Entonces tú comienzas a exponer a tu organismo a esto y transformas la necesidad de consumo, porque ahora si tenías 5 y tienes 10, vas en 15, por ponerlo muy, sí, muy voy a simple, querer 20. No, vas a necesitar 15 para estar más o menos estable. Ajá. Entonces, para estabilizarme. O para poder tener la sensación de estar más o menos acomodado. Entonces, y puede ser que una persona que está en un grado 5 de placer, que tiene un buen trabajo, que disfruta, que tiene vida de pareja, etcétera, ¿se meta necesariamente en una adicción? Sí podría ser, pero también hay condiciones previas, como te digo, ¿no? O sea, hay factores de vulnerabilidad biológica, hay factores de vulnerabilidad psicológica, es decir, tendríamos que hablar un poco más de cómo funciona el ser humano, ¿no? El ser humano básicamente funciona en asociación, o sea, nosotros necesitamos de los otros. Cuando nace un niño, o sea, hay un sistema que se tiene que desarrollar, que es el apego, que es la cercanía. Y este sistema de apego va a generar una serie de sensaciones que van a ser las que nos van a ayudar a organizarnos emocionalmente. En la medida que nosotros tenemos una buena relación emocional, y de ahí creo que es fundamental el trabajo en prevención y educación, vamos a tener una mejor regulación de nuestra sensación de estabilidad, de constancia, de mismidad, de ser nosotros mismos. Por lo tanto, si estamos estables, no vamos a necesitar ciertas cosas. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros comenzamos a tener nuestros propios mecanismos de autorregularnos. Cuando tú tienes una deficiencia en este sistema, por ejemplo, un niño que no tenga un buen apego, porque la madre es una persona o muy ansiosa o está indispuesta o por razones que fueran, va a generarse un apego inseguro. Entonces, ese niño, por ejemplo, no va a poder salir y explorar el mundo fácilmente porque no tiene una sensación de confianza y estabilidad puesta dentro. ¿Y va a necesitar una droga para sentirse seguro? En ese momento no, pero si, digamos, tu sensación de estabilidad no la vas construyendo, es bastante probable que en el proceso adolescente, que es donde hay toda una ruptura de la estabilidad, porque tú cambias de ser niño a ser adolescente, no eres ni grande ni chico,
no tienes el mismo cuerpo, tienes una cantidad de pulsiones que te obligan a reformularte rápidamente, tienes que salir, digamos, de la órbita de dependencia de tus padres a convertirte en ti mismo, y es la etapa donde tú tienes la mayor cantidad de cambios y tienes que hacer las decisiones más difíciles. Okay. Si esta estabilidad que no tienes antes, más el proceso, por ejemplo, de experimentación que es típico en adolescentes, comienzas a consumir, el consumo te puede ir generando una sensación de calma. Ok, ¿y cuándo hablas de adicción? Digamos, porque una persona te podría decir... Yo hay uso, hay abuso, hay adicción, claro. O sea, no todo es lo mismo, ¿no? ¿Uso qué es? ¿Una chela cada fin de semana? Hablemos un poco, digamos, de drogas, marihuana, un uso recreativo, entre comillas, que, o sea, no estoy muy de acuerdo con esa excepción, pero ok, abuso es el continuo uso, pero no necesariamente estar enganchado. El proceso adictivo es un proceso en el cual cuando estás frente a la sustancia ya perdiste, o sea, ya no puedes parar. O sea, una persona que frente, no sé, pues a una línea de cocaína tiene que consumirla sí o sí, porque si no se muere, se desespera. O sea, por esto que te comentaba del entrenamiento que tú haces, un nuevo entrenamiento a tu cerebro. Por la búsqueda del 15. Claro, claro, porque acostumbraste, es un poco como el perro de Pavlov, no sé si te acuerdas, sí, claro. ¿No es cierto? Viene el perro, le van a dar comida, suena una campana, ¿no? Entonces hace esta asociación. Igual es con el uso de la droga, ¿me entiendes? O sea, aparece la droga y viene toda la asociación de este tipo de sensaciones que es exagerado. Uno de los problemas, por ejemplo, que vemos que es sumamente complicado, es que tú haces el proceso de adicción, tienes una serie de consecuencias terribles porque nadie se siente bien, o sea, todos pierden, nadie gana acá, y tienes que hacer todo un trabajo muy fuerte, muy serio, de mucha complementación de diferentes áreas para que la persona deje de consumir. Muy bien. Quique, permíteme ir una pausa, obligada necesariamente, pero vamos en el siguiente bloque a tratar eso. ¿Cómo hacemos para ayudar a la persona? Porque, en primer lugar, y ustedes me van a dar la razón, los que están en casa, invisibilizamos. Nos da vergüenza tener un pariente adicto, un amigo adicto, entonces mejor lo ocultamos y mejor lo encerramos. Y cuanto más lejos, sea mejor. Y si es con candado, mejor, porque así no se va a escapar. Graso error, es lo que yo pienso, pero aquí Enrique Roy, que es la autoridad en nuestro país, bueno, en fin, para nada. Ya, ok, un especialista en adicción, me interesa, o un interesado, mejor, un interesado en adicción, nos va a tratar de explicar cuándo y cómo tratar a los adictos. Ya venimos.